Página 25. Historia mínima de la Inquisición, Gabriel Torres Puga, 2019 Capítulo 1. Orígenes del oficio. Los cátaros de Languedoc. La intolerancia religiosa surge de una relación peculiar entre la religión y el poder. El paso del cristianismo de una serie de creencias perseguidas a una religión que aspiraba a ser universal, católica, fue un proceso íntimamente vinculado a las transformaciones del poder político. Bajo el auspicio del Imperio Romano de Oriente, los primeros concilios buscaron la unidad y la estabilidad del cristianismo, fijaron dogmas y proscribieron algunas creencias con el nombre de herejías. La persecución de estos fenómenos dependió siempre de la voluntad de emperadores y reyes, como ocurrió en Europa a partir del año 1000, más o menos al tiempo que se revitalizaba la autoridad central de la Iglesia en Roma. En el siglo XIII, ante el desarrollo de varios movimientos religiosos en Europa, el Papa buscó la manera de unificar el combate a la herejía y el resultado fue la Inquisición, como una actividad peculiar y con carácter pontificio. Desde un principio su objetivo fue el combate a la herejía en un sentido amplio, pero se centró particularmente en la erradicación del catarismo en la región conocida como Languedoc, al suroeste de Francia. Nota, según Wikipedia. El catarismo es la doctrina de los cátaros, o albigenses, un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por la Europa occidental a mediados del siglo XI y logró arraigar hacia el siglo XII entre los habitantes del mediodía francés, especialmente en el Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasallos de la corona de Aragón. Con influencias del maniqueísmo en sus etapas pauliciana y bogomila, el catarismo afirmaba una dualidad creadora, Dios y Satanás, y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como obra demoníaca. En respuesta, la Iglesia Católica consideró sus doctrinas heréticas. Tras una tentativa misionera, y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la Corona de Francia para lograr su erradicación violenta a partir de 1209 mediante la Cruzada albigense. A finales del siglo XIII el movimiento, debilitado tras la larga persecución, entró en la clandestinidad y se extinguió poco a poco. TV escribe. ¿Por qué esas ideas de ascetismo y rechazo a lo material, a la codicia representó una amenaza para el sistema socioeconómico? Actualmente, es visto como un fenómeno alguien que pugna por evadir el consumismo, y procura una alimentación sana y encima se niega a parir esclavos. Toda la economía gira alrededor de lo que hace o deja de hacer la gente y un sistema colapsa sin burros asalariados o gente sumida en la ignorancia gracias a la propaganda. No conviene pues que surjan grupos rebeldes, que vayan en contra del orden que le conviene a los amos del mundo. 1.1. El combate a la herejía antes de los inquisidores. Casi 300 años después de la muerte de Jesús, con el apoyo del emperador romano, en el oriente de Europa los obispos y prelados de la cristiandad comenzaron a reunirse en concilios. La intención era unificar las creencias y rituales que variaban de un lugar a otro. Se buscaba la unidad de la Iglesia y para ello era necesario establecer los dogmas o principios de fe en los que había consenso. Para esa época el cristianismo se había esparcido por todo el viejo imperio, rechazando el politeísmo y las ceremonias paganas, pero imponiéndose a la vez sobre cultos preexistentes, a los que transformaba y de los que adoptaba algunas de sus características. Para la época del emperador Constantino, el cristianismo había dejado de esconderse. Pero para esas alturas, el cristianismo original ya se había degenerado. Por el contrario, muchas autoridades locales tenían fuertes vínculos con los líderes espirituales de esa religión dispersa en Europa, Asia y África. El propio emperador, que aún no se convertía al cristianismo, vio en esa religión dinámica la oportunidad de renovar el Imperio romano y sacar ventaja de eso.
Para ello, sin embargo, era indispensable dar unidad a la Iglesia, que hasta entonces no tenía una cabeza, sino tantas como obispos había en la tierra, aunque algunos ya reconocían la primacía del obispo de Roma. TV escribe: una religión que no está organizada, no deja ganancias ni para los amos ni para los clérigos. El autor escribe: el primer concilio ecuménico, es decir, con carácter universal, de obispos cristianos fue convocado por el propio Constantino y se celebró en el Palacio Imperial de Nicea en el año 325. A partir de entonces, los concilios cristianos buscaron acuerdos en las interpretaciones de distintos pasajes de los evangelios, así como en las prácticas rituales. Al realizar esta tarea, los obispos querían fijar los límites de la ortodoxia cristiana, estableciendo las interpretaciones verdaderas o buenas de la religión y proscribiendo las opiniones falsas o erradas. ¿Y cómo podían saber lo que era real y lo que era falso? La herejía, palabra de origen griego que podía interpretarse como elección o preferencia, sirvió para referirse a la actitud de quienes, tras ver derrotadas sus doctrinas en esos grandes concilios doctrinales, elegían o preferían continuar en ellas, oponiéndose conscientemente a las ya declaradas verdades de fe. TV escribe: si un grupo de clérigos acordaba que el santo X había aparecido en X lugar u otra barbaridad, todos tenían que aceptar que así sucedió, y el que se negase a admitir tal verdad concertada, era repudiado, era un hereje. Entonces, a la gente simple, aldeanos e ignorantes, se les impuso la creencia que a los clérigos les convenía so pena de ser considerados herejes y sujetos a reprensión brutal. El autor escribe: obviamente, los herejes no se asumían como tales, sino como mejores o verdaderos cristianos. La identificación de la herejía, por tanto, dependió siempre de la definición de la propia ortodoxia. En el Concilio de Nicea, por ejemplo, una mayoría de obispos condenó las doctrinas de Arrio, un eclesiástico que sostenía que Dios y el Hijo de Dios no podían ser la misma persona y que había convencido de ello a numerosos obispos del norte de África y del Mediterráneo oriental. Arrio, presente en el concilio, fue expulsado, y su doctrina, el arrianismo, fue declarada herejía. Puede decirse, por lo tanto, que la herejía existía en la medida en que se le prohibía y perseguía, lo que solo podía ocurrir cuando existía una doctrina consensuada y respaldada por una autoridad política. Sin el poderoso apoyo armado que ofreció Constantino en el 325, las autoridades eclesiásticas no hubieran sido capaces jamás de ejercer la suficiente presión para condenar el arrianismo. Mucho menos para expulsar a sus últimos adeptos, como ocurrió más tarde, en tiempos del emperador Teodosio. Desde la condena de Arrio, otras doctrinas disidentes fueron prohibidas dentro del imperio. Por ejemplo, las corrientes de pensamiento gnóstico, que sostenían diversas variantes de la religión, fueron consideradas heréticas por creer en más libros sagrados de los que habían sido considerados parte del corpus cristiano. Solo eran válidos los libros que los santos clérigos habían decidido. El emperador Teodosio fortaleció el carácter oficial del cristianismo decretando graves penas contra los herejes, incluida la de muerte. La herejía era claramente un delito que preocupaba al emperador, pues afectaba a la Iglesia en su sentido de comunidad, en un momento en que el emperador cifraba en esa unidad la estabilidad del propio imperio. TV escribe: todo tirano tiembla ante la idea de que el pueblo se una en una o varias ideologías que vayan en contra de los intereses del reino. Por eso es necesario dar forma a la aparición de varios partidos políticos, varias sectas que no tengan conexión entre ellas. Así que la intención de la Iglesia católica, era obligar a todos a vivir como católicos, para tenerlos a todos en el mismo corral. El autor escribe: paradójicamente, poco después de que Teodosio asumiera esta actitud beligerante,
que lo colocaba a la cabeza de su iglesia. El imperio se dividió y la parte occidental se transformó radicalmente a raíz de las invasiones germánicas. Las disposiciones y penas contra la herejía, expulsión y pérdida de bienes, subsistieron en el Imperio de Oriente, bajo el mandato del emperador Justiniano, y quedaron registradas en su famoso código, que serviría de modelo a varios reinos de Europa surgidos tras la caída del viejo Imperio de Occidente. En ellos prevaleció el principio de que los obispos debían identificar y condenar la herejía para que el príncipe cristiano pudiera cumplir con su obligación de prohibirla y castigarla severamente en sus dominios. La ausencia de fuentes hace imposible saber cómo se investigó y castigó la herejía en los reinos europeos durante varios siglos. Por ello, existen interpretaciones distintas sobre la aparición súbita de movimientos heréticos en Francia alrededor del año 1000. Varios historiadores han explicado la presencia de estas herejías como consecuencia de la entrada de predicaciones del Medio Oriente, y han querido ver en ellas el germen de la que un siglo después sería conocida como catarismo, la dualidad creadora. Por el contrario, otros dan más importancia a las raíces europeas y suponen que estas herejías tuvieron elementos de disidencia propios, que encontraron un terreno fértil en una época de críticas constantes a la Iglesia. En cualquier caso, el desarrollo de las ciudades y la mayor comunicación entre ellas favoreció la difusión de estas opiniones, críticas o heréticas. Las dudas sobre esta cuestión tienen que ver con la precaria y contradictoria información de las crónicas de la época, que no permiten entender cuál era la lógica interna de muchas de estas llamadas herejías. Por otro lado, si recordamos que la herejía solo existe como tal cuando una autoridad la reconoce y juzga, es probable que un repentino brote de herejías diga mucho de los cambios en la Iglesia y no solo de la sociedad. Estos movimientos religiosos surgieron precisamente cuando la Iglesia católica, protegida por Francia, que era el reino más poderoso de Europa, experimentaba una reforma interna para corregir los abusos del alto y del bajo clero. Uno de los principales historiadores de esta época, Richard Moore, sostiene que la herejía es, por definición, el rechazo a una exigencia de reconocimiento hecha por una autoridad eclesiástica que pretende imponer lo que se le antoje, así sean disparates, creencias absurdas, ideas que van en contra de la lógica y mínima inteligencia. Y esto es precisamente lo que documentan las crónicas del año 1000, desobediencia a la Iglesia, más que herejías con rasgos bien definidos. El hereje Leutard del pueblo de Vertus se oponía al pago del diezmo, pero los cronistas que narraron su historia no consideraron conveniente explicar cuáles eran los discursos tan inútiles y falsos con los que había retado a la Iglesia. Se limitaron a decir que, cuando el obispo lo interrogó, Leutard renunció a sus creencias, aceptó la retractación y acabó suicidándose, después de que el pueblo le dio la espalda. TV escribe: ¿cómo demonios se le ocurre estar en contra del diezmo, si de eso es de lo que viven los clérigos? Sin diezmo, el sacerdote, el cura, el pastor, no tendrán dinero para jinetearlo o para darse una vida de rey. El autor escribe: los mecanismos para detectar estas herejías no estaban reglamentados ni obedecían a un principio claro. Las fuentes de la época sugieren que los obispos hacían interrogatorios directos y apresurados, tal vez dando demasiada credibilidad a los sujetos que denunciaban. A cualquier chismoso o envidioso que llegara acusando a otro, se le daba credibilidad, siempre y cuando no acusaran a alguien allegado al sacerdote. En algunos casos, los obispos podían imponer penas espirituales, la obligación de dar una limosna o hacer una peregrinación, por ejemplo, pero en otros, las autoridades reales o locales se hicieron presentes para respaldar a los obispos y castigar con la muerte a los culpados. Y para matar a un hereje, los métodos de la Iglesia, eran de lo más ingeniosos. Esto es lo que ocurrió en el caso de una herejía promovida por dos eclesiásticos renombrados de Orleans.
Aunque algunos historiadores no descartan la influencia externa, es probable que la doctrina de los herejes estuviera relacionada con las discusiones que en aquella época se sostenían en universidades y colegios, pues los eclesiásticos disidentes habían logrado reunir a un grupo numeroso de eclesiásticos y nobles letrados. Según una crónica, un señor feudal llamado Arefast se encargó de realizar la investigación, con la anuencia del rey de Francia y con el auxilio de un sacristán de Chartres. Para ello se fingió discípulo de los herejes de Orleans, aprendió sus errores y participó en sus reuniones y ceremonias. Cuando los dos principales inculpados fueron presentados ante una junta de obispos presidida por el rey, el testimonio de Arefast fue decisivo para castigarlos. Según el mismo relato, el obispo de Beauvais encaró a los eclesiásticos disidentes y trató de convertirlos, regenerarlos, pero estos se mantuvieron firmes en sus creencias. Una vez depuestos de sus ropas clericales por los obispos, el rey Roberto Piadoso ordenó que se abrieran las puertas de la iglesia para que la multitud los matara a palos, a pedradas, a como se les antojara. No olvidemos que la gente quiere ver sangre y ya en masa, se vuelve estúpida y es una bestia que lincha a lo que sea. Después, los cuerpos fueron arrojados a una hoguera. El cronista añadió que la reina de Francia usó su propio báculo para arrancar un ojo a uno de ellos, que alguna vez había sido su confesor. TV escribe. Esta cruzada de Arefast, la relata Jeffrey Burton Russell en su libro Dissent and Reform in the Early Middle Ages, página 27 y más. Arefast procedió como un espía, un infiltrado y luego rindió su informe. La forma en que procedían Louis y Etienne, los clérigos disidentes, era un peligro para los intereses de los altos mandos, y para la estabilidad del reino. El autor escribe. El rigor ejercido para castigar la herejía coincidió con una época de efervescencia religiosa, de guerra y reacomodos políticos. El ideal de cruzada, proclamado en varios momentos para combatir al infiel en Tierra Santa, alimentó el discurso contra las herejías que podían brotar o estar escondidas en la Europa cristiana. No es raro, pues, que comenzaran a manifestarse también actitudes opuestas a las minorías religiosas, particularmente contra los judíos, cuya presencia había sido tolerada hasta entonces. Según el historiador Michael Frasetto, la equiparación del judío con el hereje, como amenaza de la cristiandad, comenzó precisamente en el siglo XI y creció en los siglos subsecuentes. Por otro lado, no toda la violencia discursiva y social estaba relacionada con razones religiosas. El historiador David Nirenberg sostiene que en la Europa de esos siglos hubo numerosas comunidades de violencia que estigmatizaron a los grupos aparentemente peligrosos para la sociedad y codificaron su rechazo. Los discursos de letrados y las medidas de gobierno contra leprosos, por ejemplo, resultan en ciertos casos sumamente cercanos a los discursos y medidas que se empleaban contra la herejía. Página 31.